Antes que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. He estado esta mañana un ratillo, os he visto aquí disfrutando y con unos talleres muy interesantes. La verdad es que, la verdad es que hace mucha ilusión estar aquí, no solo por estar aquí, sino por estar en Granada, que no había estado nunca y me faltaba, era una de estas ciudades que me faltaba y me ha encantado. Y también, sobre todo, por el título, por todo el congreso este de pacientes, ¿no? Para mí es una alegría, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de estar parte de mi vida en un hospital y un poco las películas que habéis visto, pues muchas tienen que ver con gente que ha estado en hospitales, con gente que tiene alguna cosa que le hace ser especial, ¿no? Yo estuve 10 años en hospitales, yo tuve cáncer de los 14 a los 24 y perdí una pierna, un pulmón y medio hígado, pero fui feliz en esa época, un poco lo que contempla Antacuarta. Yo creo que hubo una sensación de aprender mucho de mi época en el hospital y para mí era una sensación que siempre cuando hice pues películas como Planta Cuarta o Va a ser que nadie es perfecto, pues quería mostrar cómo es la realidad de un hospital, ¿no? Y creo que era importante porque si no la gente no tiene la idea de lo que es la vida en un hospital, ¿no? Yo siempre he intentado todo explicarlo con humor porque creo que es la forma en que es más fácil contar cómo es la vida de allí y también como muchas veces es la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo llevo una pierna ortopédica y muchas veces cuando en verano pues voy con pantalones cortos, ¿no? Y la gente cuando me ve pues hace ver que no ve la pierna, pero 2 segundos después cuando me ha cruzado se gira a mirarla, pero yo siempre me giro y los pillo a todos, ¿no? Y siempre les pregunto que por qué tienen miedo a preguntar cuando es lo más importante de mi vida, ¿no? Y creo que siempre he intentado, a través de las películas y de las obras de teatro, pues intentar explicar cosas que quizá la gente no comprende y eso la hace tener una distancia con una enfermedad, con un enfermo, ¿no? Yo creo que la gente es muy simpática y muy amable las primeras 2 semanas. Cuando estás ingresado, todo el mundo viene, pero si es una enfermedad larga y dura un mes, pues la gente comienza a desaparecer y si ya estás casi un año en un hospital, pues solo se mantienen los muy fieles, ¿no? Y yo creo que cuando comprenden las historias, creo que funciona de una manera diferente. Yo creo que Planta Cuarta no fue lo más importante que fuera la segunda película más taquillera de aquel año, los premios que nos dieron, sino que tras Planta Cuarta aumentaron casi un 57% las visitas a los hospitales infantiles, porque ya no vieron a esos niños sin pelo relacionados solos con la quimioterapia, ¿no? Si vieron que eran gente que les pasaban cosas, que vivían, que tenían unos sentimientos y los vieron como muy cercanos, ¿no? Y yo creo que una de las ideas para mí es, por ejemplo, las piernas ortopédicas, ¿no? Yo cuando veo que hacen unas series, ¿no? Y hablan de la pierna de pirata, el toc toc toc, la pierna de madera, ¿no? Yo creo que no ayuda a expresar lo que es llevar una pierna ortopédica, ¿no? Yo he llevado de muchos tipos, he llevado unas que eran hidráulicas y me pasaba pues que muchas veces pues los chistes mejores pasan de la realidad. Mi pierna ortopédica se rompía y entonces como lleva aceite pues se rompía y perdía aceite, ¿no? Yo me encontraba yendo por la calle y una señora diciendo me estás perdiendo aceite, es verdad, hay un reguero de aceite y al final estoy yo, ¿no? Y ahora tengo la suerte que una empresa me ha dejado una pierna electrónica para probarla y bueno, pues cuando llevas una pierna electrónica la has de cargar por la noche porque es como un móvil, ¿no? Entonces a veces que voy de viaje y en el hotel solo hay un enchufe, pues he de decidir si cargo el ordenador portátil, el móvil o la pierna ortopédica, ¿no? Y yo creo que hay esa sensación de que cuando lo explicas la gente ya no lo ve como algo distante, ¿no? Dice, ah, vale, ya comienzo a entenderlo, ¿no? Y yo creo que mi vida en un hospital tuve la gran suerte de compartir el hospital con muchos, yo siempre les llamo hermanos de hospital, amarillos, ¿no? Que son esos compañeros de habitación que te marcan. Yo entré con 13 años y el consejo de mi madre durante mis 13 años de vida siempre era el mismo. Cuando me iba fuera de casa algún día de colonias o iba de camino al colegio siempre era no confíes en los desconocidos, ¿no? Y cuando entré en hospital, pues no, es que todo el mundo era desconocido. Entonces tenía que confiar en ellos, ¿no? Y creo que para mí la gran experiencia fue ya no solo los médicos, las enfermeras, los celadores, sino creo que sobre todo los compañeros de habitación. Yo creo que se convierten como en hermanos de hospital, son gente con la que pasas día y noche y la familia de los compañeros de habitación se convierte en parte de tu familia, ¿no? Yo creo que he tenido la gran suerte que a partir de Planta Cuarta pues me han invitado a muchos congresos de médicos, de enfermeras, de celadores y normalmente cuando son médicos los que tengo de público pues siempre hago una cosa que es llego a la conferencia unos 45, 50 minutos tarde y cuando están bastante cabreados les digo, ¿verdad que jode esperar? Y, y no.
Aquí, aquí ya veo que no hay ningún médico, o poquitos, ¿eh? Pero creo que es muy importante porque yo creo que esperas mucho y siempre les digo, cuando me preguntan cuál es el consejo de lo que deberían cambiar, yo les digo dos cosas. Uno, el tocar, ¿no? Yo creo que yo he notado cuando un médico te toca aquí en la nuca, te da una pequeña caricia en la nuca o te habla o te mira, ¿no? Cambian mucho, ¿no? Y muchas veces esa coraza que tienen que no tocarte o no mirarte, ¿no? Y yo creo que mis grandes médicos son los que te tocan la mano, sientes su calor, ¿no? Cerca. Y el otro es que yo siempre les digo que yo viví el gran momento positivo, que es cuando te empezaron a llamar por el nombre, ¿no? Todos te llamaban Albert, ibas a una radiografía y todo el mundo sabía que te llamabas Albert o el celador mismo, ¿no? Y yo que noté eso como el gran cambio positivo. Es súper increíble que alguien que no te conoce sepa tu nombre, ¿no? Pero también viví el gran cambio negativo, que es una de las cosas que yo siempre les he pedido que cambien, ¿no? Que es cuando llega el médico o una enfermera, pues que echan a todos los familiares, ¿no? Yo siempre les explico que el paciente solo tiene un ojo, un oído, media boca, que nos pasamos quizá 24 horas pensando las preguntas con la familia, tienes que preguntar estas 7 cosas al médico cuando venga y es el gran momento, ¿no? Y muchas veces cuando se queda el paciente solo, pues no puede preguntarlas, ¿no? No se atreve, le da vergüenza, no acaba de entender la respuesta y luego se crea mucha controversia con la familia. No has preguntado esto, pero ¿por qué no has preguntado esto, ¿no? Y yo creo que dejar siempre le digo, al familiar sagaz con el paciente, ¿no? Al familiar que puede hacer esas preguntas es muy importante, ¿no? Yo siempre les he contado que mi gran logro en el hospital no fue superar 4 cánceres. Para mí mi gran logro en el hospital fue poner de acuerdo a mis médicos. Mi traumatólogo odiaba a mi oncólogo, todos odiaban al de rehabilitación y todos juntos al de radiografías. No sé bien por qué. Entonces yo siempre intenté desde pequeño con mis padres, pues para que no me radiografiasen el doble ni me hiciesen el doble de análisis, pues crear buen rollo entre ellos, ¿no? Yo iba al traumatólogo y le decía, me ha hecho el oncólogo, me ha hecho los mejores puntos, una cicatriz perfecta. Y luego iba al oncólogo y le decía, me ha hecho el traumatólogo que me está dando una quimioterapia perfecta, una mezcla de metotrexate y platino. Y quizá lo más increíble fue cuando me puse bien que trajeron el historial, y bueno, un historial de 10 años, lo traían en carrito, parecía que estuviera vivo, y mi médico que me dijo con 24 años ya estás curado y puso una preciosa línea roja horizontal, ¿no? Fue como un fin muy bonito, ¿no? Y me gustó tanto que pensé, voy a ir a cada médico, les diré que pues eso, que con un boli rojo hagan una última línea horizontal roja, ¿no? Y fui al traumatólogo y le dije, el oncólogo me ha hecho esta línea horizontal roja, ¿me puede hacer una? Usted también, como final. Y me dijo, vale, pero la mía será el doble de grande que la del oncólogo, ¿no? Y yo creo que eso resume esa especie de peleas, de ese problema que tienen muchas veces de no entender que todos son médicos tuyos y que necesitan que te entiendan, ¿no? Yo creo que he tenido médicos muy buenos, médicos muy malos, pero yo siempre soy muy positivo y me he quedado con los buenos instantes, ¿no? Yo recuerdo que el día anterior a que me cortasen la pierna, mi médico me dijo que le hiciera una fiesta de despedida a la pierna, que invitase a gente que tuviera que ver con la pierna, ¿no? Y bueno, tenía 14 años y la idea me gustó y invité a gente que tuviera que ver con la pierna, que el día anterior a que me la amputasen y invité a un portero de fútbol que le dije bueno, que yo le había metido 50 goles jugando, le había metido uno, pero los enfermos de cáncer nos dejan decir de todo, le dije 50 y dijo, sí, sí. Luego invité a una chica con la que había hecho piececillos bajo una mesa y finalmente hice un último baile a 2 piernas. Yo no tenía música, pero mi compañero de habitación era un fan de Antonio Machín y pusimos un cassette y sonó Espérame en el cielo, que era como ideal para el momento de desaparición de la pierna, ¿no? Y yo recuerdo que mi último baile a 2 piernas fue con mi enfermera a ritmo de Espérame en el cielo, ¿no? Y se produjo algo muy bonito porque cuando me cortaron la pierna no noté el fantasma, la sensación de tener la pierna cuando no la tienes, porque yo creo que me despedí también que hasta el fantasma se fue, ¿no? Y luego me produjo una cosa muy, muy bonita, una frase que me encanta decir y creo aquí que soy el único que la puede decir, que es que cuando ya la pierna la tenían, pues me dijeron si la quería dar a la ciencia o enterrarla, yo la di a la ciencia, la ciencia no la quiso, nunca supe por qué. Me la devolvieron y la enterré, ¿no? En un cementerio y me ha dado la oportunidad de decir una frase que me entusiasma y espero ser el único aquí en poder decirla, que yo creo que soy aquí el único que puede decir que tiene un pie en el cementerio, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Y la verdad es que en aquella época aprendíamos muchas cosas, ¿no? Yo creo que
muchas veces, cada semana o cada 2 semanas voy a ver a niños a hospital que le cortan la pierna, que le quitan un pulmón, ¿no? Y yo creo que ese espíritu de lucha sale en cualquier enfermedad, ¿no? Yo creo que cuando tienes una enfermedad te aparecen esas ganas de luchar, esas ganas de vivir que es difícil de expresar, ¿no? Y yo siempre les comento que sobre todo es estar muy abierto a pensar que en el hospital te pueden pasar cosas, ¿no? Que tu enfermedad, en realidad tu pérdida se convertirá en una ganancia, ¿no? Yo siempre tengo la sensación que no me falta una pierna, sino que tengo un muñón, que no me falta un pulmón, que tengo otro. Y siempre he creído, la frase que ha dicho antes, ¿no? Que me la dijo un paciente al que yo, bueno, quizás el paciente con el que más sensación de cercanía tuve, era un hombre de casi 90 años y a mí, un chico de Zaragoza, durante 7 días nos dio los 7 consejos para ser feliz en esta vida, nos lo hacía apuntar. Y al final, cuando llevas mucho tiempo en el hospital, pues la gente muy mayor y la gente pues muy joven, pues somos los que más tiempo estamos allí, ¿no? Yo siempre pienso que cuando conozco a alguien más de 60 años, le admiro mucho, ¿no? Yo creo que vivir y no haber salido de este juego y estar vivo, te han pasado muchas cosas en 60 años y yo creo que merece una gran admiración, ¿no? Y aquel hombre para mí era brutal, había tenido 1000 profesiones y él me dijo una de las frases que más me marcó, que es la del libro, que es esta de creer en los sueños y ellos se crearán. Él me enseñó que en la vida, pues, el creer y el crear se parecen tanto porque solo están a una letra de distancia, ¿no? Yo siempre he creído que todo puede ser posible, ¿no? Y he tenido la suerte de que planta cuarta, sin conocer a nadie, yo era ingeniero industrial y había hecho teatro con mi grupo de teatro y de repente, pues, tuve un guión que era voy a contar mi vida cuando estaba en el hospital, me gustaría que fuese Antonio Mercero porque me encantó a mí Verano Azul, Crónicas de un pueblo, bueno, muchas películas, yo no conocía a nadie, pero tenía un amigo que tenía un amigo, que tenía un amigo, que tenía un amigo que conocía a Antonio Mercero, ¿no? Y yo siempre he creído que todo es posible, pensé, le pasará al primer amigo al segundo, al tercero, al quinto y más o menos al mes me llamará Mercero, ¿no? Y realmente cada uno de esta gente dijo, si me gusta el guión se lo paso. Y realmente pasó, al mes me llamó Antonio Mercero a casa y me dijo que le había encantado el guión y que fuera a Madrid y que, bueno, que si le gustaba la idea y todo, pues haría la película, ¿no? Y yo recuerdo cuando me iba de Barcelona a Madrid, la gente me decía que me tenía que bajar los pantalones, que no podría hacer la misma historia, que tendría que cambiar cosas. Y yo fui con la idea de, no, no, voy a mantener mi historia. Conocí a Antonio y, bueno, a mí con Antonio es una amistad total, ahora que tiene pues Alzheimer, ya no me reconoce, pero he vivido todo el Alzheimer de una manera muy, muy personal, ¿no? Y me ha marcado mucho esa sensación, ¿no? Y el primer día que conocí a Antonio, pues fue muy bonito porque le hablé del guión, le hablé de la historia y luego fuimos con los dos, con el director y la jefa de casting a su despacho y yo tenía la idea de no, tengo que mantener mi historia, no cambiaré nada, ¿no? Para que no bajarme los pantalones ante Madrid, ante las historias de contar, ¿no? Fue muy bueno porque yo le contaba la primera secuencia, hemos de enseñar muñones, hemos de enseñar todo lo que es la dureza del primer día de ver a unos chicos que les faltan piernas y brazos. Y en un momento Antonio me dijo, pues, ¿y cómo es un muñón? Yo no he visto nunca un muñón, ¿no? Y entonces me bajé los pantalones, le enseñé el muñón y dije, ¿lo ves? Siempre pasa, ¿no? Te bajas los pantalones cuando... Pero fue muy bonito porque realmente hizo la peli que quería, ¿no? Y ahora con Pulseras Rojas, pues ha pasado algo increíble. Es una serie que ahora se va a dar se ha dado en TV3, en febrero se va a dar en Antena 3. Y es una historia de niños enfermos en un hospital que tienen miles de enfermedades y la historia se centra en ellos. Los médicos, las enfermeras siempre están tapados con radiografías, nunca les vemos las caras. A los médicos les vemos el tiempo que se le ve en un hospital, 3 minutos, 3 minutos y medio. Y los pacientes son los protagonistas con los celadores, las enfermeras, la gente de limpieza. Y ha pasado una cosa preciosa. La serie ha sido un boom en Cataluña, ha tenido muchos premios y como yo creo mucho en los sueños, pues ha pasado algo maravilloso, que es que Steven Spielberg ha comprado la serie y la va a hacer en Estados Unidos a partir de abril, ¿no? Entonces yo creo que todo es posible en este mundo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más maravillosas es que puedes pasar, tu historia puede pasar de una pequeña habitación de un hospital a una gran pantalla, ¿no? Y yo creo que hay que siempre pensar que todo es posible. A mí me dieron una vez un 1,3% de posibilidades de vida con 14 años y medio y le dijeron a mis padres que pues que nos fuéramos a Menorca y que pasáramos el último mes de vida allí, ¿no? Que ya no había posibilidades, que el tumor era muy peligroso. Y decidimos con mis padres luchar y yo creo que se produjo algo precioso, ¿no? Salimos adelante
y yo ahora cada año me voy un mes a Menorca y digo, aquí estoy yo. Y yo creo que cuando alguien me dice, hostia, solo hay un 2% de posibilidades que se arregle algo, yo pienso, esto es muchísimo, ¿no? Es casi un 0,7%, ¿no? Con lo cual yo os aliento a que jamás un tanto por ciento negativo o una sensación de que os pase algo muy negativo, creo que si hacéis el duelo suficiente, yo no lo sabía, pero en aquellos momentos no me estaba despidiendo con una fiesta de despedida, sino que mi médico me estaba haciendo hacer un duelo a esa pierna, ¿no? Y yo creo que nunca he sentido la pérdida porque me despedí de alguien que me aguantó durante mucho tiempo, ¿no? No voy a alargarme mucho más porque me gustaría que me preguntaseis cosas, hiciéramos un debate y será, pero pienso que puede ser muy interesante. Y lo último que os quiero contar, pues para mí fue la relación entre la muerte y el hospital, ¿no? Yo creo que todas mis películas hablo de muerte, la muerte estaba presente. Y cuando se morían chavales en el hospital de 14, 15 años, 13, pues hubo un celador, que yo siempre pienso que es una figura muy a reivindicar, era un celador muy inteligente, era un hombre que cuando venía a llevarse a alguien a un quirófano siempre se olvidaba la radiografía, siempre se olvidaba algo que hacía que tuviera que marchar. Y yo cuando le vi que lo hizo 10, 12 veces, hubo un momento que ya no me lo creía, ¿no? Y le pregunté que por qué lo hacía, ¿no? Y él me decía que era porque él sabía que cuando llevas a alguien a un quirófano te tienes que despedir rápidamente de él, le dices te quiero, la gente le abraza mientras se lleva en la camilla y entonces él es como que los avisaba, les decía me voy a llevar, hacía ver que se olvidaba algo y tenían esos 3 minutos de momento solitario. Y yo le dije, ¿dónde aprendiste eso? Y me dijo, de ver pacientes, de ver sentimientos, ¿no? Y yo pienso que era uno de los hombres más emocionales y que tenía más inteligencia emocional de aquel hospital, ¿no? Y cuando a veces no había tiempo, despedía a la gente en medio, en espacios abiertos, en medio de un pasillo, jamás al lado de un ascensor, porque decía que el enfermo se quedaba dentro de un ascensor cerrado y los familiares mirando a una pared, ¿no? Y decía que eso era terrible, ¿no? Y aquel celador pues nos dio un consejo a todos los chavales cuando moría gente y nos dijo que hiciéramos un pacto de vida, que nos repartiésemos las vidas de los chicos que se morían y que si las dividíamos pues al final se multiplicarían dentro de nosotros, ¿no? Y yo en esos 10 años dividí la vida de los chicos que morían entre los que estábamos y a mí me tocó en 10 años pues 3,7 vidas más la mía 4,7. Y yo siempre tengo la sensación de estar viviendo estas 4,7 vidas, ¿no? De tener la sensación de que aquí no estoy yo, aquí hay 4,7 personas conmigo que os están explicando esos recuerdos y yo he intentado durante todo este tiempo cumplir anhelos, sueños de algún chaval que nos decía si yo desaparezco quiero que hagáis esto o esto otro, ¿no? Y yo creo que hay una fuerza en la muerte que produce mucha vida, ¿no? Y yo siempre creo que llevaré esas vidas conmigo y esos recuerdos hospitalarios. Y yo creo que cuando has estado enfermo poco o mucho, siempre llevas dentro de ti el enfermo que has sido, ¿no? El paciente que has sido, ¿no? Y yo creo que muchos de vosotros habéis estado con pacientes o habéis sido pacientes y creo que eso os hace muy especiales. Y yo creo que hay que reivindicar lo que nos hace especiales, porque yo creo que es realmente la bandera de lo que somos, ¿no? Y creo que hay que estar muy orgulloso de haber pasado una situación que al final te hace madurar y te da cosas negativas, pero sobre todo muy positivas. Así que nada más, muchas gracias y ahora me gustaría que se creara un debate. Gracias. Bueno, he de decir una cosa, que habéis creado el mismo ambiente de un hospital, que es el calor más intenso que hace tiempo que recuerdo, ¿eh? que es aquello de las plantas que siempre pone la calefacción a tope, ¿eh? Lo habéis recreado, me ha gustado, ¿eh? Nosotros siempre decimos que las vivencias para nosotros en la Escuela de Pacientes es un elemento fundamental, que las vivencias enseñan, que los testimonios ayudan y por eso el testimonio de una persona que ha vivido en sus propias carnes, ¿no? Digo, en sus pulmones, hígados y pierna la enfermedad, pues es un elemento que puede ser reconfortante y ayuda. Es vuestro espacio. Palabras. ¿Quién le levante la mano? Ahí hay uno al fondo. Bueno, buenas tardes. Yo quería decir que llevo desde el año 2008 haciendo reuniones de pacientes oncológicos en el Hospital Carlos Haya. He tenido algún contacto con Albert Espinosa a través de correo electrónico y para mí es un placer estar aquí delante de él y escucharle. Entonces, una vez uno de estos pacientes me dijo que yo era amarillo, no lo entendía muy bien. Y al día siguiente apareció con un libro que dice: no hay claves para vencer el cáncer, no hay una estrategia secreta, tan solo debes escuchar tu fuerza, crear tu lucha y dejarte guiar. El mundo amarillo, Albert Espinosa, Editorial Grijalbo, 2008. Y decirte que desde entonces este libro ha sido una guía para todos nosotros, siempre lo he compartido con los pacientes y la verdad, públicamente agradecerte este libro y todo lo que has hecho por nosotros. Gracias.
otra es tuya. A veces me olvido Sí, porque doy conferencias, por escuchar cosas tan bonitas. Muchas gracias. Uno Hola, más. buenas tardes, Albert. Hola. Mi nombre es Amparo. Te diré que somos dos porque vengo con mi hijo. Él se fue por un cáncer. Y entonces quería, si tienes algunas palabras de apoyo para los padres que están con un proceso así. Sé cómo lo viviste tú, pero no sé cómo lo vivieron tus padres. ¿Vale? Bueno, antes que nada, que me encanta estar ante vosotros dos, que me hace mucha ilusión. Yo creo que muchas veces, ¿no? Como ha dicho, El Mundo Amarillo pues fue un libro donde dejé muy claro que no es un libro de cómo salir del cáncer o cómo superarlo. Me ofrecieron muchos libros de estos y me parecía un engaño, ¿no? Es decir, que no quería que nadie comprase el libro pensando, mira, voy a salir de un cáncer porque he salido de... No hay trucos, no es un libro de lo que aprendí del cáncer aplicado al día a día, a la vida, ¿no? Muchas veces cuando he ido a programas de, no sé, al Buenafuente, al Hormiguero, a otros sitios, yo, por ejemplo, siempre me he negado a que me pongan un niño con cáncer delante y darle consejos, ¿no? Es una cosa que pienso, nunca he querido ir a un hospital con cámaras delante, bueno, no sé, tengo como mi sensación de que jamás es un espectáculo, ¿no? Puedo contar mis historias, pero he intentado poner unos límites, ¿no? Y uno de ellos es... Cuando me preguntan por mis padres, cuando muchas veces me preguntan ¿por qué no has escrito sobre tus padres? Yo creo que unos padres lo viven de una manera muy diferente a un hijo, ¿no? Entonces, yo intentar expresar con lo que vivían mis padres, yo lo sentía, porque mis padres, pues nadie quiere que tu hijo se ponga enfermo y más cuando es una enfermedad tan larga, ¿no? Yo creo que mi madre, yo la odiaba como cualquier adolescente de 14 años, con ganas, y a mi padre también, y creo que 36 horas después de ingresarlos me di cuenta de lo que valían, ¿no? Yo creo que descubres el poder de unos padres a veces con cosas de estas, ¿no? Me di cuenta, mi madre en aquel tiempo tenía pues 40 años y yo pensaba, bueno, pues tampoco ya su vida la veía muy mayor, ¿no? Ahora que tengo yo 40 años digo, madre mía, ¿no? Y me he dado cuenta últimamente todo lo que abandonó, ¿no? Ella abandonó la pintura, abandonó sus amigas, abandonó mucha gente. Hasta hace poco me contó una frase que a mí me impactó, ¿no? Somos 3 hermanos y la gente por la calle cuando a veces iba al mercado le decían, bueno, te quedarán 2 vivos, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Y esto era muy doloroso para ella, ¿no? Entonces yo creo que ella sintió la soledad, ¿no? La gente es muy simpática el primer mes, mi padre igual, ¿no? Estaba en una empresa de gas y el primer mes la gente le deja salir para la quimio es muy larga, es el gran enemigo. El enemigo no es el cáncer, el enemigo es la quimioterapia y yo cuando voy a ver a muchos niños que quieren dejar la quimioterapia o adultos nunca les convenzo de que no, hacer la quimioterapia. Yo la quise dejar también. Yo hice 78 tandas de quimio, con lo cual a las 76 dije que no quería seguir, que no, ya estaba como bastante harto. Y me convencieron que en lugar de hacer 2 hiciera una. Me metieron 2 por 1, estoy seguro. Aquella fue brutal, aquel último quimio, ¿no? Entonces yo siempre entiendo que quieras dejar la quimio. Simplemente les explico lo que yo tengo la sensación. Sin quimio te mueres, si te quieres morir no hagas quimio, pero tienes que hacer la quimio. Pero entiendo que se tienen que desahogar. Yo tenía un psicólogo que bueno, le llamamos el psicólogo, le llamábamos el vómitos, porque él decía que vomitábamos porque era una cosa psicológica, ¿no? Y nos reunimos todos los chavales de la planta y le dijimos, mira, tenemos una gran idea, que te metan una tanda de quimio y si no vomitas, seguiremos tus técnicas psicológicas, ¿no? No quiso hacer la tanda de quimio, con lo cual perdió toda nuestra alegría, ¿no? Yo creo que una tanda de quimio es muy dura por muchas razones, pero yo siempre digo que el cáncer es coral, no lo tienes tú, lo tiene tu familia y los amigos, ¿no? Y yo cuando voy a ver a un niño, los psicólogos del hospital hacen una cosa que me gusta mucho, que es me deja ir por la mañana con los padres y el niño y por la tarde con el niño, ¿no? Y por la mañana el niño no hablan los padres y me hacen preguntas muy, muy técnicas de tiempos, de pautas. Y por la tarde cuando está el niño solo siempre me dicen lo mismo. Dice, ahora te voy a explicar lo que me preocupa porque mis padres no lo llevan bien, ¿no? Entonces yo creo que tienen una fuerza. Cuando estás en un hospital y tienes una fuerza superior a tus padres porque ellos no lo están viviendo, ¿no? Y entonces tú sabes que ellos sufren y entonces intentas preguntar menos o que no se sientan mal, ¿no? Entonces yo creo que para mí hay una fuerza en los padres de los niños con cáncer o en las parejas de los niños con cáncer, ¿no? Y yo creo que siempre el consejo que les doy es el mismo, que es trátalos como si fuera un niño normal o trátalos como si fuera una persona con todo lo que tenía antes, ¿no? Porque creo que lo que echas más de menos son las caricias y los abrazos, es lo primero que pierdes cuando te pones enfermo,
porque muchas veces la gente no te quiere abrazar o acariciar para no demostrar que tiene la sensación de que te perderá, ¿no? Y al final no te acarician ni te abraza nadie, te dan golpes en la espalda y te dicen, te vas a poner bien, macho, y pum, y pum. Y necesitas que te acaricien y te abracen, ¿no? Yo siempre aconsejo que se acaricien y se abracen. Y sobre todo que no tengan miedo de aquel día donde lloras por la noche y te abrazas por si lo pierdes. Es decir, mostrar sentimientos creo que es muy, muy importante. Yo he visto perder a muchos amigos míos y he estado, pues, me trataron como un adulto, padres de niños, cuando habían perdido, y de golpe me trataban como un adulto y me contaban lo que significaba la pérdida, ¿no? Yo creo que siempre les digo lo mismo a alguien que ha perdido un niño, que sigue siendo igual de superviviente que yo. Es decir, teníamos una cosa en el hospital que decíamos que cuando un niño moría es que distraía el cáncer para que pasáramos 2 o 3, ¿no? Para distraerlo, y yo creo que de alguna manera pues tu hijo y parte de otros hijos pues consiguieron que otros sobreviviéramos, ¿no? Con lo cual son igual de supervivientes porque lo engañaron un rato para que nos coláramos 3 o 4, ¿no? Y hay una fuerza en eso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Emilio. He leído tu libro hace poco. De hecho, fue mi autorregalo de Reyes. Y bueno, comentar que en febrero del año pasado perdí a un primo mío con 30 años, que para mí era mi hermano. Estuvo 10 años luchando contra la enfermedad de Hodgkin. Yo le he ayudado siempre en todo lo que he podido, pero de su enfermedad intentábamos hablar lo menos posible, porque bueno, intentaba que cuando no estuviera en el hospital pues estuviera lo más distraído posible y haciendo la vida normal. Al leer tu libro he visto a mi primo en el libro. Yo iba muchas veces al hospital a verlo, sabía cómo iba su tratamiento y demás, pero he aprendido cosas sobre él que hasta que no he leído el libro no conocía de él. Entonces quería darte las gracias por ese libro, porque ahí he podido aprender cosas sobre él que en vida no he podido aprender. Simplemente eso, darte las gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Yo me llamo Margarita Reposo y soy cuidadora. No soy profesional, nada más que cuidadora. Pero lejos de cuidar a un familiar anciano, estoy cuidando a mi hija hace 18 años. Me ha recordado mucho lo que te dijeron. A mi hija le dieron 5 años de vida y llevo 18 cuidándola. Entonces, yo te agradezco esa lección de vida que tú has dado. En tus palabras yo me he encontrado muchas veces a mí misma. Pues pensando que mi hija se me iba, pero aunque yo sea sus pies y sus manos, porque ella no hace nada por ella sola, pero yo la tengo ahí. Yo la veo, yo la acaricio, yo la beso y está todavía conmigo. Así que yo te agradezco esa lección de vida que tú nos das también a los demás. Bueno, yo os agradezco todos estos testimonios. La verdad es que gente te cuente cosas tan personales. Yo creo que yo tengo mucha suerte, que a veces me paran por la calle y me cuentan algo muy, muy... Bueno, pero espera, que he roto el aplauso y quiero que lo tengas, perdona. Porque es para ti el aplauso, es para tu bonita historia. Yo creo que una de las cosas más bonitas es la lucha, ¿no? Yo creo que hay unos luchadores muy, muy impresionantes, ¿no? A mí una cosa que me encanta que es luchar por nuestros derechos, ¿no? Hay mucha gente, yo siempre pienso que no somos ni minusválidos ni discapacitados cuando te falta una pierna, somos especiales, ¿no? Yo he dedicado muchas de mis historias a chicos especiales con discapacidad mental, que creo que son palabras a desterrar, porque yo creo que al final las discapacidades mentales es no saber querer, o ser un mal jefe, o tener a veces una sensación de ser bastante inhumano, ¿no? Y yo creo que la discapacidad física y mental no lo son, ¿no? Y yo recuerdo que siempre he sido muy reivindicativo, y en la universidad pues había una plaza de minusválido y bueno, yo tengo la tarjeta, y muchas veces estaba ocupada por un tío que no tenía la tarjeta, ¿no? De minusválido, y hubo un día que ya me harté y le fui y le dije que por qué aparcaba allí, ¿no? Si no era minusválido, y me dijo que era el rector de la universidad. Y yo le dije, hostia, no sabía que era una minusvalía esto, pero ya tiene sentido, ¿no? Y pasé una época de universidad bastante complicada con ese hombre, y hace un mes en un avión pues me pasó una cosa muy curiosa. Yo siempre me pongo en la fila de emergencia, que es la más ancha, porque una de las piernas es mucho más larga que la otra, ¿no? Y la señora pues me había visto en algún programa de tele y me dijo que no podía estar aquí porque esto en los sitios de emergencia pues no pueden estar, porque si hay un accidente pues yo tardaría mucho en levantarme y salir, ¿no? Y digo, ¿y dónde de ir? Y me dice, al final del avión, ¿no? Y digo, ¿y si hay un accidente, cómo coño voy a salir yo del avión? Sí. Y me dijo una frase que me ha quedado para siempre, me dice, alguien se tiene que sacrificar por el resto del pasaje, ¿no? Pero bueno.
Pero yo creo que me entusiasma las dos cosas, ¿eh? La gente que es súper agresiva y la gente que es súper normal, ¿no? Y te trata como uno más, ¿no? Y yo creo que hay que luchar mucho por eso, ¿no? Yo lucho mucho por ejemplo, las plazas de minusválido porque yo no tengo este problema. Yo sé que hay gente que si no aparca en esas plazas, pues tiene que volverse a casa porque va en silla de ruedas, ¿no? Y hay gente que no lo entiende, ¿no? Yo a veces cuando voy por la calle, aunque vaya andando, pues me pego unas trifulcas con alguien que aparca y normalmente no son la gente joven, son gente de 40, 50, 60 años, son gente más mayor y bueno, yo he tenido trifulcas importantes de no aparques aquí porque puede ser que alguien que venga y quiere ir al cine o a una tienda no pueda aparcar, ¿no? Y yo creo que hay una fuerza en luchar por unos derechos, ¿no? Que creo que son importantes, ¿no? Hace poco estuve en Argentina y en Argentina pasa una cosa preciosa que en cualquier sitio hay colas para gente con minusvalía y embarazadas, en todos los sitios, en cines, en bancos, en hospitales. Y pienso que es una cosa preciosa, ¿no? Cuidar a los que tienen un problema, y bueno, y también la gente mayor de 60 años está en esa misma cola, ¿no? Cuidar a tu gente mayor, cuidar a la gente que te va a dar niños a este mundo y cuidar a la gente con problemas, creo que es algo que muchas veces olvidamos y creo que tienen que tener su fila, que es importante. Yo soy enfermera del Hospital Materno Infantil de Málaga y yo te quiero pedir una cosa. ¿Qué mensaje a las enfermeras que trabajan con niños oncológicos? Bueno, yo creo que yo tengo mucha devoción por las enfermeras, ¿no? Porque aparte de mi último baile a dos piernas, pues yo creo que es la gente que ves más en el hospital, ¿no? Yo siempre digo que la gente tiene bueno, una pasión por la bata, ¿no? Que ve una bata blanca y un médico cree que le puede resolver todos los problemas y al final muchas veces las enfermeras te pueden resolver aquellos problemas, ¿no? Yo creo que siempre les digo lo mismo a las enfermeras, que es que creo que hay un sector en la enfermería que está muy quemado, y entonces cuando alguien no está quemado intentan poco a poco llevarlo al lado oscuro, ¿no? Es de no te impliques, no tienes que olvidarte, no te lleves los problemas a casa, e intentan pues que sean como la gente que está ya quemada y que intenta que el paciente no es importante, ¿no? Siempre les digo que han de mantener eso, ¿no? Te de importar los pacientes. Yo cuando entré al hospital había un MIR que venía a jugar a parchís cada fin de semana con nosotros, ahí en traumatología, traía la novia cada fin de semana también a jugar con nosotros al parchís, la novia le dejó, cosa que no se extrañó a nadie, después de un mes y medio llevándolo con niños con cáncer, pues la novia se cansó. Y este mismo hombre lo hicieron a los 7 años jefe de planta de un hospital, ¿no? Importante de aquí de España, ¿no? Y cuando lo vi no me lo podía creer, se había puesto esta famosa coraza, no hablaba con los pacientes, no miraba a los ojos. Y él me decía, no, es que ha muerto mucha gente, me he llevado muchos problemas a casa. Y yo le dije que bueno, que había estado al mismo tiempo que yo, habían muerto mis amigos, ¿no? Y que yo no me había puesto esa coraza, ¿no? Y yo creo que muchas veces te pones esa coraza porque es fácil, ¿no? Yo si me dieran €1 por cada persona que no me ha venido al hospital porque el hospital huele raro y huele mal, yo pienso, yo estoy ahí viviendo las 24 horas. Es decir, huele mal para todos, huele raro para todos, ¿no? Entonces no es excusa, ¿no? Yo creo que las visitas expreso en un hospital, venir 7 minutos y decir tengo el coche mal aparcado, no vale, no vayas. Yo creo que hay que estar media hora, 1 hora, porque es tu amigo y porque es necesario hablar con él. Y yo creo que lo más importante al final es el día a día, tu entorno, ¿no? Hablarle de lo que antes le hablabas, ¿no? Sentir que estás enfermo, pero no dejar de ser un niño, un adolescente o un adulto con cáncer o con la enfermedad que tienes, pero pesa más niño, adolescente y adulto, ¿no? Y yo agradezco mucho que cuando ibas a ver a tu primo le hablases de ello, ¿no? Del día a día, de lo que hacías antes, ¿no? Porque tanta gente no te habla o cuando te habla con miedo, que es también saberlo. Yo hace poco más que contrataron, me pidieron que dijese qué haría en un hospital de La Coruña nuevo que hacían, ¿no? Y yo les pedí 2 cosas. Uno, que hicieran mesas para comer, porque a veces no quieres comer en la cama, quieres comer con la gente, lo echas mucho de menos. Cuando llevas mucho tiempo en el hospital, quieres que alguien te venga y coma contigo, no que te diga, no te comes esto, no te comes lo otro, sino que coma contigo, que se siente a comer, ¿no? Y construyeron unas mesas para que la gente pudiera comer y no comiera en la cama, y cuando fui, eran, os lo juro, mesas para enanos, que eran mesitas de noche, ¿no? Y me dijeron, bueno, es un paso, ¿no? Y creo que en el hospital siempre son pasos, ¿no? Y creo que lo otro y más importante es que cuando entras en el hospital te dieran un informe con todo
con cosas de tus médicos, enfermeras, celadores, cosas muy pequeñas, cuál es su peli favorita, de qué tienen miedo, les gustan los gatos, los perros, es decir, saber 7 o 8 cosas personales de ellos. Ellos lo saben todo de nosotros y tú necesitas saber algo de ellos, ¿no? Y pensar, mira, esta enfermera que viene le gustan los bulldogs o lo que sea, ¿no? Y al menos como mínimo empatizas, o su peli favorita es el Forrest Gump, ¿no? Y necesitas saber algo, porque al final yo creo que la distancia médico-paciente no funciona, ¿no? Yo cuando me dicen, tú eres un usuario, no, yo no soy un usuario, yo soy un paciente o un enfermo, pero no soy un usuario, ¿no? Yo prefiero que sepan lo que soy un tipo que está enfermo allí y tú eres un tipo que me vas a curar, pero no eres tú el médico, yo soy tu usuario, somos 2 personas, ¿no? Y entonces yo creo que mis mejores médicos son los que he podido contarles que he perdido de mi entorno, porque tú siempre pierdes algo que es lo fundamental. A veces es el fútbol, a veces es una novia, a veces es tu familia, a veces es el trabajo, y muchas veces eso pesa más que la propia enfermedad, lo que has perdido de tu entorno. Y si no hacen ese historial vital, si no saben qué has perdido, no te van a poder curar bien, ¿no? Y entonces creo que es muy importante saber qué has perdido. Bueno, ya veis que preguntáis una cosa y contesto 7, ¿eh? Bien, pues básicamente casi estamos al final. Yo lo siento, seguramente hay miles de cosas que tal. De todas formas, como dice Albert, en una de las cosas que escribe, dice, si pides ayuda en las pequeñas cosas, sea una mesa, te será más fácil pedirlas después para las grandes, ¿no? Por tanto, ¿no? Algo así escribías, ¿no? Él dice y cuenta en alguna de las cosas que he leído que, hablando de uno de los momentos que él estaba en el hospital y hablaba con los adultos, decía que sentías que te hablaban de tú a tú. Me gustaría un poco terminar un poco contando, que se comunicaban contigo. Y lo mejor es que quizás tus consejos les podían ayudar. Incluso contando de un personaje de sus pulseras vermellas que se llama Jordi, decía, incluso tengo la sensación que aciertan sus consejos. Yo estoy convencido de que acertáis con los consejos cuando los dais a otros pacientes, a otros familiares, a otras personas que ayudáis. Gracias. Gracias, Alberto.